Entonces, tiene que ver con esta sección, ya que es la penúltima sección del texto que estamos siguiendo. Tiene que ver con prueba de hipótesis bajo el supuesto que la población de donde se extrae la muestra y la población objetivo es normal, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle en la demostración de cómo se obtiene la región de rechazo y el test en general. Simplemente voy a hacer un recorrido a través de los diferentes casos e ir mirando cómo es el estadístico de prueba, cuáles son los supuestos y esas cosas. Entonces, tenemos una muestra aleatoria. La idea es que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población con distribución normal, ¿sí? Ya tenemos una población con distribución normal, hay un valor esperado mu o promedio y una varianza sigma cuadrado. Y por ahora, en esta sección, nos interesa probar hipótesis con respecto a ese valor esperado o promedio. ¿Sí? Entonces, se pueden presentar tres sistemas de hipótesis distintos en este caso. O sea, el interés aquí, ojo que tenemos dos parámetros, la media y la varianza, pero nuestro interés acá es probar hipótesis con respecto a la media, no con respecto a la varianza. Entonces, mire, el sistema de hipótesis, le dije, habían tres sistemas de hipótesis que se pueden considerar acá. El primero es que la hipótesis nula es que la media es mu sub 0 y la alternativa es que la media es menor que mu sub 0. A esta hipótesis alternativa se le conoce como alternativa unilateral inferior, o en algunos textos le llaman alternativa de cola inferior, ¿sí? Cola inferior. O alternativa unilateral inferior. Bueno, el nombre de cola es porque el rechazo de la hipótesis nula, como vamos a ver ahorita, el rechazo de la hipótesis nula se da si el estadístico de prueba que vamos a utilizar para probar esa hipótesis nos queda en la cola inferior de la distribución normal. Esto. Ponerlo por aquí. ¿Por qué se llama alternativa de cola inferior? Bueno, porque la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa cuando el estadístico de prueba utilizado nos cae por acá en la cola inferior. Es decir, la región de rechazo queda acá en la cola inferior de la distribución normal. Por eso se conoce como alternativa de cola inferior. El otro sistema de hipótesis que se puede presentar en este caso es que la media es un valor mu sub 0 frente a la alternativa de que la media es mayor que mu sub 0. Bien, bueno, esta se le conoce como alternativa, esta alternativa se le conoce como alternativa de cola superior. O también en algunos textos uno la encuentra como alternativa superior o unilateral superior. Alternativa, es una hipótesis alternativa unilateral superior.
Bueno, ya podrá imaginarse el nombre de alternativa de cola superior es porque el rechazo de la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa se da cuando el estadístico de prueba que vamos a utilizar cae en la cola superior de la distribución. Bien. Se fue la transmisión. Bien. El otro sistema es donde la alternativa es bilateral. La alternativa es que la media es distinta de mu sub 0. La nula es que la media es igual a mu sub 0 y la alternativa es que la media es distinta de mu sub 0. A esta hipótesis se le conoce como hipótesis alternativa de dos colas o alternativa bilateral. Y el nombre, ya puede imaginar, el nombre surge porque el rechazo de la hipótesis nula se da cuando el estadístico de prueba cae en una de las dos colas. Bien, entonces para probar esas hipótesis hay unos supuestos. El primer supuesto es que la varianza es conocida. Esa en realidad es un supuesto que es en muy pocas ocasiones, uno en la vida real, en la práctica, en muy pocas oportunidades uno tiene, conoce, uno, en muy pocas oportunidades uno conoce la varianza. Por lo general uno si desconoce la media, en algún caso en particular, seguramente también desconoce la varianza. Entonces, es un caso más de libro que de la vida real como tal. Bueno, aquí lo que sigue es el desarrollo de la prueba y en definitiva, aquí está la región, aquí está el resumen de la prueba, ¿sí? Lo que hacen ahí es obtener, como vimos en la teoría, es obtener el estimador de razón de verosimilitudes y desarrollar eso y se llega a una conclusión de este tipo. Mire, rechazar la hipótesis nula, por ejemplo, en el caso del sistema B, es decir, cuando la alternativa es de cola superior, que es el caso B, en este caso, alternativa de cola superior, entonces llegan a la conclusión, acá, haciendo el desarrollo para encontrar la prueba más potente, encontramos que se debe rechazar la hipótesis nula si la suma de los XY es mayor que un K. Bueno, pero eso se puede, recuerde que en el caso normal es ampliamente conocida la distribución de la media de la muestra. Entonces, lo que hago es expresar esa prueba en términos de una estadística que es conocida y que le conocemos su distribución, que es la media de la muestra. Entonces, miren, al final nos queda la media de la muestra estandarizada y eso le llaman ZC. Este 5 que está ahí, igual que como que se le fue el dedito ahí a que estaba digitando y se le fue un 5 ahí sin culpa. No le pare bola ese 5, ese no. Ese 5
no va ahí. Y nótese que lo que al final lo que se llega es que rechace la hipótesis nula si Z sub C, donde Z sub C es que es la media de la muestra estandarizada, te da mayor que una constante D, y de tal manera que esa probabilidad de que eso ocurra sea alfa. Bien, entonces al final tenemos que el estadístico que vamos a usar para la prueba es este ZC, que nótese que es la media de la muestra estandarizada. Este es el valor hipotético de la hipótesis, este es el valor que toma la media de acuerdo con la hipótesis nula. Esta es la media de la muestra. Esta es la desviación estándar de la población, que en este caso se está asumiendo que se conoce, y este es el tamaño de la muestra. Entonces dice, rechace la hipótesis nula si esa ZC es mayor que una constante K, bueno, o una constante D, dice ahí, donde esa constante D se debe determinar de tal manera que la probabilidad de error tipo 1, el alfa, sea igual al nivel alfa que uno escoja. Bien, entonces, acá está el test como tal. Rechazar la hipótesis nula si este ZC te da mayor que este valor, que es el valor del percentil de la distribución normal estándar. Porque esta estadística se distribuye normal, tiene una distribución normal estándar. ¿Qué es ese ZC? Es el valor que en una normal estándar, vamos a suponer que esta es una normal estándar, es decir, está aquí, esto está centrado aquí en 0. Centrado en 0. ¿Ah? 0. Y dice, rechace la hipótesis nula si el valor de este estadístico de prueba, que le llaman ZC, el valor ya muestral, te da mayor que el valor que en la normal estándar nos deja una probabilidad alfa en la cola superior. Es decir, aquí valor, de tal manera que el área aquí hacia arriba es igual a alfa. Listo. Eso es lo que aquí el libro le está llamando Z1 menos alfa. El libro le está llamando Z1 menos alfa. Ahora, ¿por qué le llama Z1 menos alfa? Bueno, porque 1 menos alfa es el área hacia abajo. Aquí en esta anotación del libro, de este autor, él usa la anotación Z, y el índice, el subíndice que está ahí es la probabilidad que queda hacia abajo. Entonces, lo que está indicando es, rechaza si el valor del estadístico de prueba, ZC, te da mayor el valor que en la normal estándar deja una probabilidad de 1 menos alfa para abajo. O lo que es lo mismo, que deja una probabilidad de alfa hacia arriba. Entonces, en otras palabras, si el estadístico de prueba nos cae aquí en esta región, ¿sí?, se rechaza la hipótesis nula. Bien. En el caso del sistema A, o sea, cuando la alternativa es de cola superior, similar, de cola inferior, es similar. Aquí está la ilustración, vean. Dice, rechace la hipótesis nula si ese mismo estadístico de prueba, el estadístico de prueba es el mismo para los tres casos. Se calcula x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Es el mismo para todos.
Lo único que cambia es la región de rechazo dependiendo de la alternativa. Si la alternativa es de cola superior, se rechaza cuando el estadístico de prueba nos cae en la cola superior. ¿Sí? Si la alternativa es de cola inferior, como en este caso del sistema A, o sea, dice la media es mu sub 0 contra la alternativa de que la media es menor que mu sub 0, entonces se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba nos cae en la cola inferior de la distribución. Es decir, nos cae en esa región donde la probabilidad hacia abajo es precisamente alfa. A este valor aquí es lo que el autor le está llamando Z alfa, es decir, el valor que en la distribución normal estándar nos deja una probabilidad alfa hacia abajo. Recuerde que alfa es el nivel del test, la probabilidad de error tipo 1. Y por último, en el caso de que la hipótesis sea de dos colas, la hipótesis es que la nula es que la media es igual a un valor mu sub 0 contra la alternativa de que la media es distinta de mu sub 0. Entonces esa se llama hipótesis de dos colas y el rechazo de la hipótesis nula se da cuando el estadístico de prueba nos cae bien sea en la cola superior o en la cola inferior y esa cola está determinada por el nivel alfa de error. Aquí está. Dice, si el estadístico de prueba nos cae, bien sea en esta región que está rayada acá, en esta región, de tal manera que tenemos alfa medio de probabilidad en esa cola, a este valor el autor le llama Z1 menos alfa, medios. En realidad, yo estoy acostumbrado a llamarle Z alfa medio y entendiendo ese alfa medio como el área que queda en la cola superior. ¿Sí? O sea, alfa medio sería, ese Z alfa medio se debe entender como el valor tal que queda la mitad, la mitad de alfa en la cola superior. Después de ese valor queda la mitad de alfa. Y a este le llamamos, yo estoy acostumbrado con menos Z alfa medio. Bueno, el autor le llama aquí a este valor, sí, le llama Z, porque él usa la notación de probabilidad hacia abajo. El autor le llama Z1 menos alfa medio. Bueno, lo que debemos entender ahí es que ese es el valor que deja 1 menos alfa medio hacia abajo. Y en esta notación de acá es la que usa el libro de Montgomery. Y entonces ahí sería el valor que nos deja alfa medio, pero hacia arriba. Bueno, lo importante es que usted, sea la notación que utilice, entienda lo que está pasando. Entonces, mire, acá está de acuerdo con el autor, sería el Z1 menos alfa medio. Y acá está el menos Z1 menos alfa medio. Y entonces dice, la región de rechazo es, o el test es, rechace la hipótesis nula si el estadístico de prueba nos cae por encima de Z1 menos alfa medio o por debajo de menos Z1 menos alfa medio. Bien. Para esa, yo les mandé por ahí con Karen la presentación. Creo que tengo por aquí esa presentación que yo les pasé para mostrarles aquí. Simplemente para darles mire, aquí está el resumen, vea. Ahí está el resumen. Ese es este caso que está hablando el autor allá. Mire, el estadístico de prueba es este. Y mire, si la alternativa es de dos colas,
Rechazamos cuando en valor absoluto este valor calculado te da mayor, nótese que cuando dice no, bien sea que caiga hacia arriba o bien sea que caiga hacia abajo, una forma de expresar eso es que el valor absoluto de ese Z sub 0, aquí le llamo Z sub 0, el autor ahora le llama Z sub C, Z calculado, esa C es de calculado, y el 0 es de el Z bajo la hipótesis nula. Entonces, el hecho de que ese Z caiga por encima del Z1 menos alfa medio o por debajo de del menos Z1 menos alfa medio es equivalente a decir que en valor absoluto él está por encima del Z1 menos alfa medio, que aquí yo le llamo Z alfa medio. ¿Listo? En caso de que la hipótesis sea de cola superior, de que la alternativa sea de cola superior, entonces se rechaza cuando este estadístico de prueba nos da mayor que el valor Z alfa. Mire que aquí no se calcula la mitad de alfa porque es una sola cola y esa cola debe tener toda el área del tamaño del test. Y cuando la alternativa es de cola inferior, rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba nos cae en la cola inferior de la distribución. Es decir, cuando el estadístico de prueba es menor que el menos Z alfa. Bien, me vine acá a la presentación no tanto para mostrarle este resumen, sino para indicarle, bueno, ¿cómo hacemos esa prueba con R? En este caso, en el paquete básico de R, no hay una función por defecto ahí en el paquete básico que uno descarga normalmente de R, no hay una función para realizar esta prueba. Sin embargo, yo me conseguí por ahí una librería, este hace parte de un libro que se llama Practical Analysis Statistical con R, análisis estadístico práctico con R, algo así. Y él, bueno, se creó una librería y en esa librería pues tiene una serie de funciones para probar estas hipótesis que no están en el paquete básico de R. Ahora, ¿por qué no están en el paquete básico de R? Porque, como les dije, esto en realidad son situaciones de libro más que de la vida real. ¿Sí? Entonces, tú lo que tienes que cargar es la librería, tienes que instalar esa librería y cargarla con este comando library. Y en esta librería viene programada esta función. Mire, en realidad vienen dos funciones. Vienen esta ZSumTest y viene una que se llama ZSum.test y ZTest. ¿Sí? Esas dos funciones son para este tipo para este caso, para esta situación. ¿Cuándo uso Sum? Cuando te dan los datos resumidos. Ese Sum es de resumido en inglés. Entonces, si tienes los datos resumidos, ¿qué son los datos resumidos? Que no te dan los datos en bruto, los N datos, sino que te dicen, bueno, se hizo este experimento y se recogieron tantos datos y la media de esos datos fue tanto. O sea, no te dan los datos como tal, no te dan los N datos, sino que te dicen, bueno, fueron tantos datos y la media de esos datos fue tanto. En ese caso tienes los datos resumidos en el promedio. Entonces, en ese caso usas ZSumTest. Si tienes los datos resumidos, entonces, ¿qué tienes que entregarle a la función? Mira, tienes que entregarle la media de los datos, tienes que entregarle el sigma de los datos, que como es conocido, como ese sigma, el sigma de los datos no, el sigma de la población. El sigma de la población, porque en este caso estamos asumiendo que tenemos una población normal donde desconocemos la media y es precisamente por la que estamos probando hipótesis, pero la desviación estándar o la varianza de esa población se asume conocida. Entonces aquí le entregamos ese valor de sigma que debe entregártelo el problema porque es conocido. Y mire, aquí le entregamos el número de datos, el tamaño de la muestra y
una cosa importante es entregarle el valor de mu, que ese es el valor de la hipótesis nula, el valor que dice la hipótesis nula. Cuidado, si no le entregas este mu a R, si tú omites este mu, él lo tiene en 0. Entonces te va a probar en la hipótesis de que la media es 0 contra la alternativa de que la media es distinta de 0 o mayor que 0 o menor que 0 y no 3500 como por ejemplo en este caso de este ejemplo yo estoy probando la hipótesis de que si la hipótesis es nula es que la media es 3500 y la alternativa es que la media es distinta de 3500. Entonces en esa opción de mu tengo que entregarle la media hipotética. Si no la entrego él la toma como 0. Bien, listo. ¿Cuándo uso la z-test sin el zoom? Bueno, cuando tengo los datos en bruto. En este caso, para cuando tienes los datos en bruto, no le entregas la media de los X, sino que le entregas el vector de datos. ¿Sí? Le entregas el vector de datos. El sigma tienes que entregárselo, porque seguimos asumiendo el sigma.x tienes que entregárselo tanto, ¿ya? Tienes que entregárselo. El nx no tienes que entregárselo porque él lo calcula de la longitud del vector. O sea que en este caso solo tendrías dos valores que entregar obligatoriamente. El valor de x, que es el vector donde están los datos, y tienes que entregar el valor del sigma, porque aún seguimos con el caso de que la varianza es conocida, ¿no? O sea, él no te la va a calcular de los datos. Él tienes que entregarle ese valor de sigma porque en este caso se asume que ese sigma es conocido. Listo. Entonces, ahí estamos obligados a entregarle simplemente el vector de datos y el valor de sigma. El n no se los tienes que entregar porque él lo calcula de los datos. Bueno, y otra cosa obligatoria es el mu. Ese valor mu. Que es el valor que indica la hipótesis nula. Si es 0, no tienes que entregarle nada. Si la hipótesis nula te está diciendo, no, que la media es 0 contra la alternativa de que la media es distinta de 0, entonces no le entregues nada ahí. Pero si es un valor distinto de 0, tienes que entregarle, no, 20, por ejemplo. No, que probamos que la media es 20. Listo, le entregamos 20. Bien, una cosa importante también es que por defecto esta función, tanto la z-sum como la z-test, por defecto te prueban hipótesis de 2 colas. Es decir, ella viene configurada para hacerte el caso C, que estamos hablando con el autor del libro de inferencia estadística. El caso C, es decir, el caso donde la media es tanto contra la alternativa de que la media es distinta de, mayor que, distinta de tanto. Si lo que quieres probar es una hipótesis de cola inferior o una hipótesis de cola superior, tienes que decirle a la función eso. Bueno, no tengo el código por aquí. Se salió. No tengo el código pero entonces le voy a decir, mire. No tengo el código, mire. Pero es fácil, mire. Si tienes una alternativa de cola inferior, entonces tú llamas a la función Z. Vamos a hacerla aquí. Tú llamas a la función Z, por ejemplo, la sum. Z-sum.test. Listo, le entregas la media de los X, le entregas el NX, le entregas el sigma
Le entregas todo eso. ¿Qué más es lo que hay que entregarle? El sigma. Esas son las tres cosas que hay que entregarle, ¿no? Y para que te haga una alternativa de cola inferior, entonces le dices así: alternative igual, y le dices less. Y ya ahí la función te hace la prueba, te toma la alternativa como una alternativa de cola inferior, es decir, una alternativa unilateral inferior. Y en caso de que, es decir, esta es para cuando la hipótesis alternativa, la nula es que mu es igual a mu sub 0 y la alternativa es que mu es menor que mu sub 0. En ese caso tienes que decirle alternative less. En caso de que tengas la hipótesis alternativa sea mu mayor que mu sub 0, entonces tienes que decirle aquí alternative greater. Así, entre comillas. Alternative greater. ¿Más grande que? Más grande que. Y de esa manera le pides a la función que te haga la alternativa de cola superior o alternativa unilateral superior. ¿Ya? Mire que, por ejemplo, aquí en la salida de esta función, mire lo que dice: hipótesis alternativa. La verdadera media no es igual a 3500. Cuando la media no es igual a 3500. Ahí lo que te está diciendo es que él está tomando la hipótesis alternativa como que mu es distinto de 3500. ¿Sí? Cuando cuando le digas allá less, entonces te va a decir aquí, la verdadera media es menor que, es less to 3500. Y si le dices más grande que, es decir, es buena práctica uno cuando tiene la salida mirar lo que dice esta leyenda aquí, porque aquí en esta leyenda te dice cuál es la alternativa, cómo está tomando la alternativa. Si la está tomando diferente o mayor que o menor que. Bien. Bueno, otra cosa importante acá de las pruebas de hipótesis, cuando uno usa software estadístico, sea R o sea cualquier otro software para hacer estas cuentas, los paquetes estadísticos para tomar la decisión, para guiarte en la toma de decisión, arrojan esto que se llama el valor P de la prueba. El valor P. Ese es un valor que es equivalente, que te evita que tú tengas que ir a la tabla a buscar ese valor Z1 menos alfa medio o el Z1 menos alfa para comparar el estadístico de prueba. Es decir, es una forma equivalente de decidir si rechazo o no la hipótesis nula solamente viendo el P-valor. La forma de decidir es esta, miren. Si el P-valor es menor que el alfa, es decir, que el nivel de error tipo 1 que hemos elegido para la prueba, se rechaza H0. Se rechaza H0. Si el P-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Por ejemplo, si tú dices, no, vamos a hacer esta prueba con un nivel de error tipo 1 de 0.05, entonces cuando la función te arroje la salida, tú miras ese P-valor y lo comparas contra el 0.05. Si el P-valor es más pequeño que 0.05,
entonces rechazas la hipótesis nula. Si no, no la rechazas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el computador cuando calcula el p-valor? Aquí en esta presentación está como una ilustración de eso. Lo que hace el computador, muchachos, es lo siguiente. Voy a traerme para ilustrarles qué es lo que hace el computador. ¿Cómo es que el computador calcula el p-valor? Por si de pronto le preguntan por ahí en algún ejercicio, de pronto algún ejercicio le pide que calcule el p-valor. Entonces, mire, para calcular el p-valor, lo que hace el computador es, bueno, primero tienes que saber si la hipótesis es de dos colas o es de una sola cola. ¿Ah? Primera cosa, debes tener claro la hipótesis alternativa. ¿Es de cola superior? ¿Es de cola inferior? ¿Es de dos colas? Listo. Vamos a suponer que sea de dos colas. Tengo una hipótesis alternativa de dos colas. Entonces el computador lo que hace es que calcula el estadístico de prueba, el ZC. O sea, ella calcula el Z sub C, que le llama ahí el autor. Listo. Le toma valor absoluto. ¿Sí? Le toma valor absoluto. Y ese valor ZC lo ubica en la distribución normal estándar. Y te calcula el área hacia arriba. Eso nos da una probabilidad. Una probabilidad. A esa probabilidad, ojo, aquí, ¿quién está aquí? El valor absoluto de ZC. Y el computador calcula la probabilidad que queda hacia arriba de ese ZC. Cuando es a dos colas, entonces esta probabilidad la multiplica por 2. Es decir, porque lo que él tiene que hacer es calcular el área de las dos colas. Como eso es simétrico, recuerden la distribución normal, la función de densidad es simétrica, entonces él va a calcular el área por encima del ZC calculado y el área por debajo del menos ZC calculado. Pero como es el mismo valor, en valor absoluto, es el mismo valor, entonces las colas tienen la misma área, solo que una tiene esa área hacia arriba y la otra tiene área hacia abajo, pero es la misma área, entonces multiplica por 2. Y eso multiplicado por 2 es lo que el computador ahí le llama el p-valor. Bien. De tal manera que si el valor de la tabla con el que estamos comparando el Z calculado está por acá, significa que el área que deja el valor de la tabla es más grande que el p-valor. En otras palabras, significa que el calculado está por encima del valor tabulado, que es la forma como decidimos, ¿no? El valor calculado por el estadístico de prueba, cuando está por encima, cuando es más grande que el valor de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula. Bueno, eso es equivalente a decir, no, el área que deja el valor de la tabla es más grande que el área que deja el valor calculado. Y por lo tanto, se toma la decisión mirando el p-valor y comparándolo con el nivel alfa, que es precisamente el área que está dejando el valor tabulado. Es decir, ese valor tabulado, el valor de la tabla que uno busca o que busca con R, es el valor que te deja, si la hipótesis es de dos colas, ese valor es el que te deja alfa en las dos colas. Si la hipótesis es una sola cola, ese valor de la tabla que uno consigue para comparar el estadístico de prueba es el valor que te deja esa área, ese alfa en la cola.
Entonces, lo que hago es colocar el estadístico de prueba y calcular el área hacia arriba. Si ese área hacia arriba me da más grande que el alfa, es porque el estadístico de prueba me dio mayor que el valor calculado. O sea que es un criterio equivalente, ¿no? Es un criterio equivalente. Entonces, muchachos, ya saben, la salida del computador te va a dar el valor P, y tú lo que tienes que hacer es comparar ese valor P contra el nivel alfa que has elegido para la prueba. Mucho cuidado de decirle a la función si la hipótesis es de dos colas, si es de cola superior o es de cola inferior, porque si no, mire, ella calcula el P valor dependiendo de eso. ¿Ya? Porque, mire, esta multiplicación por 2 de la probabilidad hacia arriba es porque estamos suponiendo que la hipótesis es a dos colas. ¿Ya? Si la hipótesis es a una sola cola, el computador lo que hace es coloca el valor calculado así sin valor absoluto. O sea, si la hipótesis fuera de una sola cola, él lo que hace es colocar el valor, por ejemplo, si es de cola superior, lo que hace es esto, coloca el valor del estadístico de prueba en la cola superior, en la parte superior de la distribución, y calcula el área hacia arriba. Y ese es el P valor. Y por el contrario, si la hipótesis es de cola inferior, vamos a hacerlo con otro color acá. Mire, si la hipótesis es de cola inferior, lo que hace el computador, lo que hace el software ese, es lo que hacen las funciones esas que utilizamos para calcular estas cosas, es que te coloca el valor del estadístico de prueba acá, el Z calculado, te lo coloca acá, no en valor absoluto, sino así. El valor absoluto es solo cuando es de dos colas. Si es a cola inferior, entonces te coloca el valor calculado y te calcula el área hacia abajo. ¿Listo? El área hacia abajo. Entonces, si el área es hacia abajo, es más pequeña que el P valor, rechazo la hipótesis nula. Entonces, cuidado. O sea, si vas a usar el computador, tienes que tener mucho cuidado de decirle correctamente cómo es la hipótesis alternativa. Bien. Esta gráfica lo que hago es explicar precisamente eso del P valor. Las gráficas que están. Bien. Muchachos, el otro caso, la otra situación es cuando la varianza es una cantidad desconocida. Lo mismo, tengo una población normal, tengo una población que es normal, con una media mu desconocida, una varianza sigma cuadrado desconocida, pero mi interés es probar hipótesis con respecto a la media. Es decir, mi interés no recae sobre la varianza, sino que quiero probar hipótesis con respecto a la media. Se cayó la presentación. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hacemos? No quiere presentar.
Bien, mire. Entonces, las hipótesis son las mismas, ¿oyeron? Son que la media es mu sub 0 contra la alternativa de que es distinta o de que es mayor o de que es menor. Y aquí deducen cuál debería ser el estadístico de prueba, y aquí llegan a esto, miren. Mire esto. Esto es equivalente a quitar este raíz de n de acá y ponerlo acá. Da lo mismo. Entonces, mire, dice es equiparra su n menos mu sub 0. Esta es la media de la muestra, este es el valor hipotético. Esta es la desviación estándar muestral, que lo uso para estimar a la desviación estándar poblacional, que no la conozco, en esta situación no la conozco, en este caso no la conozco, y este es el tamaño de la muestra. Entonces, esta estadística, que es la que se va a usar como estadística de prueba, tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. Entonces, mire cómo se toma la decisión. En el caso de que la hipótesis sea de dos colas, se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto del estadístico de prueba te da mayor que una constante. Bueno, ¿quién es esa constante? El percentil de la distribución T. Mire, que nos deja 1 menos alfa hacia abajo, o lo que es lo mismo, alfa medio hacia arriba. 1 menos alfa medio hacia abajo, o equivalentemente alfa medio hacia arriba con n-1 grados de libertad. Es en el caso de que la hipótesis sea de dos colas. Mire, ahí está en valor absoluto el estadístico de prueba. Y mire, en el caso de que la hipótesis sea de cola inferior, sea el mismo estadístico de prueba, y se rechaza si ese estadístico de prueba queda por debajo de el T que te deja alfa en la cola inferior. T que te deja alfa en la cola inferior. Y si la hipótesis alternativa es de cola superior, entonces se calcula el mismo estadístico de prueba, ojo, equiparra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de n, y se rechaza la hipótesis nula si ese T calculado nos da mayor que el valor T que deja 1 menos alfa hacia abajo, o lo que es lo mismo, alfa hacia arriba. Bien. Bueno, el p-valor de la prueba se calcula de manera similar, ¿oyeron? Como en el caso de la Z. Aquí están hablando de phi en ZC, pero en realidad, bueno, si es para estas pruebas que están hablando, no deberían usar esta es la distribución normal, no deberían estar usando esta, sino la T, porque estas probabilidades, mire, este es el p-valor para cuando la hipótesis es de cola inferior, este es cuando es de cola superior, y este es cuando es de dos colas. Pero aquí no deberían estar usando la Z, sino la T. Bueno. Bien. ¿Qué más hay por acá? Bueno, aquí en la presentación que les mandé, hay unos ejemplos numéricos
Y mire, aquí está el resumen, ¿vea? En caso de cuando la varianza sea desconocida, se calcula el estadístico de prueba. Mire, x barra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de n. Recuerde que esto es equivalente a quitar este raíz de n aquí, ponerlo acá, multiplicando, como sea. A mí me gusta más así, me lo aprendí así. Bueno, si la alternativa es de 2 colas, se rechaza cuando en valor absoluto ese t sub 0 nos da mayor que el valor tabulado, que nos deja la mitad de alfa hacia arriba. Si la hipótesis es de cola superior, se rechaza cuando el t sub 0 da mayor que el t, que deja alfa hacia arriba con n menos 1 grados de libertad. Y en caso de que la hipótesis sea de cola inferior, se rechaza cuando el t sub 0 quede en la cola inferior de la distribución t con n menos 1 grados de libertad y alfa en la cola inferior. La función en R me interesa acá. Bueno, en este caso, en R, sí tenemos una función que nos calcula ya esa prueba, nos saca las cuentas para esa prueba con varianza desconocida. Ahí sí tenemos en R una función en el paquete básico. No tienes que instalar ninguna librería. Tienes la función t-test. Le entregas el vector de datos. Una cosa, no hay una t-test para datos resumidos. Mejor dicho, si el problema te entrega los datos resumidos, tienes que configurar ahí y aplicar y hacer la fórmula en R. ¿Por qué? Porque no hay una t-sum test. No hay. Aquí está, se asume que tú tienes los datos en bruto, le entregas el vector de datos. Muchachos, esto es obligatorio, ¿vieron? Esto es obligatorio porque por defecto estas funciones traen esto en cero, ¿vieron? Es decir, si no colocas el valor de la hipótesis nula, en mu sub 0, él lo toma como 0. Bueno, mire, y aquí aprovecho para enseguida decirle, mire, si la hipótesis es a 2 colas, hasta ahí es suficiente. Ahí. Esto no va. ¿Por qué? Porque eso es lo que la función trae por defecto por dentro. Si no le das nada, la función ya tiene configurado que debe hacer una prueba a 2 colas. Si la hipótesis es de cola superior, entonces sí tienes obligatoriamente que entregarle esta opción. Y aquí no le dices, si es de cola superior, no le dices así, sino que le dices aquí, para cola superior, le dices así, entre comillas. ¿Listo? Eso para la hipótesis de cola superior. Es decir, cuando la alternativa es de este estilo, mu mayor que ese mu sub 0. ¿Ya? Tienes que decirle así. Y en caso que la alternativa sea de cola inferior, tienes que decirle less. Eso es lo mismo que exactamente lo mismo que en la Z test y en la Z sum test, para decirle cómo es la alternativa. Recuerde, muy importante eso, muy importante. Si no le dices nada de la alternativa, ella la toma como si fuera una alternativa de 2 colas, por defecto. Por defecto viene así. Bueno, mire, en este caso, para este ejemplo, mire que aquí la función entrega el valor t calculado, entrega los grados de libertad y entrega el p-valor. Nótese este p-valor, que es mucho mayor que 0.05. Por ejemplo, si estamos tomando un nivel nivel alfa de 0.05, nótese que ahí te lo está entregando, el p-valor es mayor que eso.
Entonces, en este caso, recuerde, ¿cuándo es que rechazo la hipótesis? Cuando el p-valor me da menor que el alfa, lo rechazo la hipótesis nula. O sea que en este caso, no rechazo H0. No rechazo a la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula se rechaza cuando el p-valor te da menor que el nivel alfa. Bueno, mire, acá está. Aquí está. Cuando la alternativa es de cola superior, le das más grande que en inglés. Cuando la alternativa es de cola inferior, le das less. Bueno, este de conf level, recuerde que es para los intervalos de confianza, ¿no? De hecho, los intervalos de confianza uno los puede utilizar también para tomar decisiones con respecto a si rechazo o no la hipótesis. Si tú construyes el intervalo de confianza con el nivel de confianza adecuado, es decir, siempre 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de error tipo 1, entonces tú puedes usar el intervalo de confianza para tomar la decisión de si rechazas o no la hipótesis nula. ¿De qué manera? Si el estadístico de prueba, en este caso como es para la media, si la media hipotética te cae en el intervalo de confianza que se calcula de esa manera, entonces no la rechazo. Si la media hipotética, si ese mu sub 0 nos cae en el intervalo de confianza, no rechazo. Si nos cae por fuera del intervalo, rechazo. Otra forma de decidir sobre la hipótesis, sobre si rechazo o no la hipótesis, usando el intervalo de confianza. Bueno, acá explico lo que es el p-valor, cómo se calcula y eso. Bueno, regresamos al libro. Bueno, mire, chévere, a mí me gusta esto porque hay una especie de resumen, un esquema chévere, me gusta este esquema, que nos guía acerca de cómo debemos proceder. Mira, acá dice, juzgamiento de la hipótesis mu igual a mu sub 0. Esta es la hipótesis nula, mu igual a mu sub 0. Entonces hay un árbol de decisión, mire. El sistema A, que es la hipótesis de cola inferior, el sistema B, que la hipótesis alternativa es de cola superior, y el sistema C, que la hipótesis alternativa es de 2 colas. Bien, entonces aquí nos hacen una pregunta. ¿El valor de sigma cuadrado se conoce? ¿El valor de sigma cuadrado se asume conocido? Entonces, si no es conocido, entonces tienes que calcular este estadístico de prueba, mire. Raíz de n que multiplica x barra menos mu sub 0 sobre Sn. Recuerde, esta es la desviación estándar de la muestra, este es el tamaño de la muestra, esta es la media de la muestra y este es el valor que aparece en la hipótesis nula. Y aquí, entonces vienen los diferentes tests. Dice, para el sistema A, rechace la hipótesis nula si el estadístico calculado de esta forma te da menor que el valor en la tabla de la distribución T que nos deja alfa hacia abajo. Bien. En caso de que sea el sistema B, es decir, una hipótesis de cola superior, rechace si el estadístico de prueba te da mayor que el valor de la tabla que nos deja alfa hacia arriba, en la cola superior. Y en caso de que la alternativa sea de 2 colas, vas a rechazar si ese estadístico de prueba en valor absoluto te da mayor que el valor que en la tabla, en la cola superior, te deja la mitad de alfa. Bien, mire, en caso de que el valor de la varianza sea conocido,
entonces calculamos el estadístico de prueba que le llaman ZC. Aquí, ZC, que es, mire, raíz cuadrada de n, x barra n, mu sub 0 sobre sigma. ¿Ya? Ese es el estadístico de prueba, el Z. Y aquí están los test. En caso de que la alternativa sea de cola inferior, rechace si el estadístico de prueba nos cae en la cola inferior de la distribución. ¿Sí? En la colita de abajo de la normal estándar, con alfa en la cola inferior. Si la alternativa es de cola superior, entonces rechace si el estadístico de prueba nos cae arriba. Aquí es 1 menos alfa. ¿Sí? Si el estadístico de prueba nos cae en la cola de arriba, en la normal estándar, la cola superior que tiene alfa hacia arriba, como área hacia arriba. O lo que es lo mismo, 1 menos alfa como área hacia abajo. Y por último, si la alternativa, si es de dos colas, entonces dice, rechace si en valor absoluto ese estadístico ZC te da mayor que el valor que en la tabla nos deja la mitad de alfa en la cola superior. O lo que es lo mismo, 1 menos alfa medio en la cola inferior, hacia abajo. ¿Sí? Listo, eso es. Ahí está, bonito este esquema, que te guía. Bueno, ¿qué pasa en cada caso? Chévere, no lo pierda de vista. Bueno, mire, la otra situación es cuando queremos probar hipótesis con respecto a la diferencia de dos promedios poblacionales. La situación aquí es que tenemos dos poblaciones independientes. Vamos a ver, tenemos una población 1, tenemos una población 2, población 1, población 2. Esta población 1 tiene una media 1, una varianza 1, y de aquí tomo una muestra de tamaño N1. Esta población 2 tiene una media 2, una varianza 2, y de aquí tomo una muestra de tamaño N2. ¿Listo? Entonces, nuestro interés sigue siendo probar hipótesis con respecto a la diferencia de los promedios. Es decir, quiero comparar los promedios de esas dos poblaciones. Bien. ¿En qué se basa la prueba de esa hipótesis? Bueno, aquí me están diciendo igual a un delta cero. Por lo general, ojo, no siempre, pero por lo general ese delta cero es cero. Mire, cuando el delta cero sea cero, si ese delta cero es cero, en realidad lo que estoy es comparando los promedios, diciendo, bueno, la media 1 menos la media 2 es cero. Equivalentemente, la media 1 es igual a la media 2. Bien. Por lo general ese delta cero es cero, por lo general. No siempre, pero la mayoría de las aplicaciones ese delta cero es cero. Bueno, aquí muchachos también la misma situación con las hipótesis alternativas. Mire, alternativa de cola inferior, es decir, que la diferencia de promedio es delta cero contra la alternativa de que la diferencia de promedio es menor que delta cero. Sistema B, la diferencia es delta cero contra la alternativa de que la diferencia es mayor que delta cero. Sistema C, que la diferencia es delta cero contra la alternativa de que la diferencia de los promedios es distinta de delta cero. ¿Ah? Eso es. Bueno, muchachos, miren, ¿en qué se basa la prueba? Bueno, también aquí hay
varios casos. Mire, su primer supuesto, que las varianzas son conocidas. Las varianzas son conocidas. También, muchachos, problema de libro, porque en la vida real prácticamente uno nunca tiene eso, esa dicha. Por lo general uno nunca tiene esa dicha. Bueno, este caso a veces se aplica cuando, a pesar de que esas varianzas son desconocidas, si yo tengo tamaños de muestra grandes, yo puedo usar esta fórmula usando aquí en lugar de en lugar de las varianzas poblacionales, puedo usar las varianzas muestrales aquí. O sea, los S. Si tengo tamaños de muestra grande, se puede usar este caso, pero eso, ojo, con muestra, tamaño de muestra grande. Y tamaño de muestra grande estamos hablando de 25 hacia arriba en cada población. O sea, muestra, n igual a 25 o más, y el m, que es, aquí le están llamando n y m. N es el tamaño de la muestra de la población 1 y m el tamaño de la muestra tomada de la población 2. Bueno, cuando ese n mayor que 25 y m mayor que 25, uno podría usar esta fórmula colocando ahí los sigmas, los s, las varianzas muestrales en lugar de las varianzas poblacionales. Se usa. Bien. Ese es el estadístico de prueba. Y entonces, mire, aquí está el resumen. La misma cosa, mire. Si la alternativa es de cola inferior, rechace si el estadístico de prueba te da por debajo, te da en la cola inferior de la distribución con alfa en esa cola. ¿Sí? Si la alternativa es de cola superior, rechace si el estadístico de prueba te cae en la cola superior de la distribución normal con alfa en la cola superior o 1 menos alfa hacia abajo. Y si la hipótesis es de dos colas, rechace cuando en valor absoluto el estadístico de prueba te da en la cola superior, pero con alfa medio en la cola superior. ¿Bien? Eso es. Creo que este es... ¿Dónde es que está el resumen ese? Por aquí había otro resumen. Bueno, ahora lo miramos. Bien, mire, otro caso que se usa, este sí se usa bastante, O sea, hay situaciones donde uno usa este caso. Es cuando las varianzas se asumen que no se conocen, pero se pueden asumir iguales. Es decir, la población 1 tiene una varianza igual a la de la población 2. Después que yo dibujé aquí. Bueno, en este libro, aquí dice, no, toma una muestra de tamaño n en la población 1 y en la población 2 toman una muestra de tamaño m. N y m. Listo. Bueno, mire, este caso que viene allá es cuando aquí tenemos esto, ¿ves? O sea que la varianza, aunque desconocida, es la misma. ¿Ah? Aunque desconocida, la varianza es la misma. ¿Sí? Esas varianzas son iguales. Esas varianzas son iguales. ¿Ya? Ese es el caso. Muchachos, cuando eso ocurre, cuando se puede asumir eso, el estadístico que se usa es este. Bueno, ahí hacen la deducción. Y, uy, esto aquí está maluco. Ese aquí está maluco. Aquí está. Este.
Este. Este es el estadístico de prueba, vea. Mire, media de la muestra tomada de la población 1, media de la muestra tomada de la población 2, delta 0, que es el valor en la hipótesis nula. Recuerde que la hipótesis nula dice H0, mu1 menos mu2 igual a delta 0. Bueno, ese es el delta 0 ahí. Les decía que por lo general ese delta 0 en la mayoría de los casos es 0. Bueno, y dice, mire, sobre 1 sobre n más 1 sobre n. Esto está fuera de la raíz. A mí me gusta escribirlo acá. S sub p, para que no se confundan ahí. Así, lo quito de aquí. No me gusta ahí. Ahí lo quité. Y lo coloqué del otro lado. S sub p que multiplica la raíz de 1 sobre n más 1 sobre m. Listo. ¿Cómo se calcula ese sub p? Mire, ahí está. Me gusta más esta fórmula. La puede recordar uno más. Le recomiendo que la use así. ¿Ves? Esto en realidad, esta parte de aquí es n menos 1 por el s cuadrado 1. O sea, la varianza de la muestra 1. Y este es m menos 1 por el s cuadrado 2. O sea, por la varianza de la muestra 2. Mire que eso es el denominador de la varianza, ¿no? Y su i menos xi menos x barra al cuadrado, lo único que le hace falta es el n menos 1 para que sea la varianza muestral. Entonces ahí en realidad está la varianza muestral multiplicada por n menos 1. Listo, y eso se divide por n más m menos 2. Muchachos, esto es como una estimación. De hecho, uno puede demostrar que este estimador, ese S sub P, es un estimador insesgado para la varianza esa común a las dos poblaciones. Es decir, uno puede demostrar sin problema que el valor esperado de S sub P cuadrado es precisamente sigma cuadrado. O sea, es un estimador insesgado de la varianza común a las dos poblaciones. Lo que se está haciendo ahí es como a partir de las dos varianzas muestrales, de las varianzas de las dos muestras, yo obtengo una varianza ponderada que vendría siendo la estimación de esa varianza común. Deme un segundito aquí. Oye, doctor, estoy en clase, doctor. ¿Aló? Sí. Bien. Entonces, ese cuadrado sub P es una varianza que se saca
ponderada de las dos varianzas muestrales. Resulta ser un estimador insesgado de eso. Listo, muchachos, mire, este estadístico así tiene una distribución T con n más m menos 2 grados de libertad. N más m menos 2 grados de libertad. Ese estadístico. Este. Tiene una distribución T con n más m menos 2 grados de libertad. Listo. Y la región de rechazo, muchachos, la misma cosa. Hipótesis alternativa de dos colas. Rechace cuando en valor absoluto ese estadístico te cae bien sea en la cola superior o en la cola inferior con alfa medio como área en las dos colas. Como área en una de alfa medio y alfa medio, de tal manera que el área total en las dos colas sea alfa. ¿Listo? Si la hipótesis es de cola superior, o sea, hacia arriba, entonces rechace cuando el estadístico de prueba ese te cae en la cola superior con alfa en la cola, con alfa igual al área en la cola superior. Y si el estadístico, si la hipótesis alternativa es de cola inferior, entonces rechace cuando ese estadístico de prueba te cae en la cola inferior con una área de alfa en esa cola inferior. En el caso de la hipótesis de dos colas, hay que tomar el valor absoluto del estadístico de prueba y se mira si ese valor absoluto cae por encima en la cola superior con alfa medio hacia como área en la cola superior. Eso es lo que dicen acá. Bueno, aquí no hay un resumen como tal. Ah, sí, aquí está. Este es el resumen. Ahí está. Eso es lo que acabo de decirle. ¿Listo? Ahí está. Ahí están las tres situaciones. Dos colas, cola inferior, cola superior para la alternativa. Bien, muchachos, otro caso. Bueno, aquí lo que seguramente la advertencia que está haciendo es que, ojo, si yo voy a aplicar esta prueba con varianzas iguales, por lo menos debo primero probar la hipótesis a ver si efectivamente las varianzas son iguales. Para eso hay una prueba que está en la sección que sigue, que tiene que ver con hipótesis con respecto a varianzas. Hay una prueba basada en la F, en la distribución F. El cociente de dos varianzas muestrales, el cociente de las dos varianzas muestrales, cuando esas muestras vienen de poblaciones normales independientes, ese cociente sigue una distribución F y con eso uno tiene una prueba para esa hipótesis. Entonces uno lo que hace en la práctica, en la vida real, cuando le llega un problema de eso, lo primero es mirar si puedo asumir que las varianzas son iguales haciendo una prueba de hipótesis acerca de las varianzas, si son iguales, entonces tomo este camino. En caso que no, tomo el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Cuando las varianzas son distintas y además desconocidas, ¿no? Son desconocidas, pero son distintas. En el caso anterior, desconocidas, pero se pueden asumir iguales. Acá no. Bueno, mire, acá son distintas y desconocidas al tiempo. Mire, aquí tenemos este estadístico de prueba. La única, bueno, la diferencia con el de... Es prácticamente el mismo. Es prácticamente el mismo de cuando se conocen las varianzas. Vea, solo que aquí no van las varianzas poblacionales, sino que van las varianzas muestrales. Listo. Este estadístico, mire, dice, este se conoce como el problema de Behrens-Fisher. Este problema estuvo abierto en estadística por mucho tiempo, hasta que estos dos señores pues le dieron una solución a ese problema. ¿Por qué? Porque la distribución de este estadístico no es una distribución así, no tiene una distribución exacta conocida, pero sí hay una aproximación. Vean, lo que ellos demostraron
Bueno, en realidad aquí dije mal. Estos señores, Beren y Fisher, fueron los que plantearon el problema. Y duró un poco de tiempo ahí planteado por estos dos señores sin solución, hasta que la persona que le dio una solución más o menos aceptable, que se ha aceptado ya eso está aceptado en la comunidad académica, es la solución que le dio este señor Welch. De hecho, a esta en R le llaman la prueba de Welch. Entonces, él dice, vamos a hacer lo siguiente, calcúlate aquel estadístico de prueba, este estadístico de prueba, sí, calcúlalo. Calcula ese estadístico de prueba y decides de esta manera. Compáralo con los percentiles de la distribución T, lo mismo como si fuera la hipótesis anterior. Lo único que cambia aquí es este F. Que este F son unos grados de libertad corregidos. Y la fórmula es esa. Complicadita la fórmula, ¿no? Fregadita la fórmula. Varianza muestral 1, varianza muestral 2, tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2, todo eso se eleva al cuadrado sobre varianza de la muestra 1 sobre el tamaño de la muestra 1, varianza de la muestra 2 sobre tamaño de la muestra 2, sobre N1, eso es el F. Esos son los grados de libertad. Bien. Listo, eso es, muchachos. Bueno, esta hipótesis, cuando hay más de dos promedios, bueno, esta hipótesis ya se aborda en el curso que se llama diseño de experimentos. Para probar este tipo de hipótesis, cuando hay más de dos poblaciones, son los mismos supuestos y todo, pero ya no tenemos dos poblaciones y que no que queremos comparar los promedios de más de dos poblaciones, 3, 4 promedios, queremos compararlo. Bueno, entonces ahí ya se utilizan unos procedimientos que se conocen como análisis de varianza. ¿Sí? Análisis de varianza. Ya esto no lo alcanzamos a ver en este curso. El análisis de varianza se ve en profundidad, posiblemente en el curso de modelos de regresión, posiblemente, pero el curso donde se ve análisis de varianza formalmente, con todos, como dicen por ahí, con todos los juguetes, es el curso de diseño de experimentos. Diseño y análisis de experimentos. Bien. Creo que, aquí está, miren. Me gusta este esquemita, que es un esquema que te guía en esto que acabamos de ver cuando son comparación de promedios de dos poblaciones. Mire, la hipótesis nula siempre es que la diferencia de promedio es un delta cero. Y entonces, mire, hay un sistema A, alternativa de cola inferior, un sistema B, alternativa de cola superior, un sistema C, alternativa de dos colas. Entonces, mire, aquí nos hacen una pregunta. ¿Son las varianzas conocidas? ¿Las varianzas son conocidas? Si sí, entonces el estadístico de prueba es este Z. ZC. ¿Sí? Promedio de la muestra 1, promedio de la muestra 2, menos el delta 0, sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2 sobre n sobre m. Listo. Y bueno, ¿cómo decide? Ya sabemos. Si la alternativa es de cola inferior, rechaza si ese estadístico te cae en la cola inferior. Si la alternativa es de cola superior, rechaza si el estadístico te cae en la cola superior. Y si la hipótesis es de dos colas,
rechaza si el estadístico te cae en la cola superior, el valor absoluto del estadístico te queda en la cola superior, pero con la mitad de alfa como área en la cola superior. Y bueno, si la respuesta es no son conocidos, si la respuesta es no son conocidos, no, entonces te preguntas, ¿son iguales? ¿Son iguales? Bueno, ya sabes, no son conocidos. Pero bueno, la otra pregunta que sigue es, ¿son iguales? Si son iguales, utilizas la T con el S sub P. N más M menos 2 grados de libertad, una T. Y la S sub P, ya saben, la S ponderada. Y lo mismo, mire, aquí está los criterios, los TAO, los test. ¿Ya? Si es de cola inferior, rechaza si ese estadístico cae en la cola inferior. Si es de cola superior, rechaza si el estadístico cae en la cola superior. Y si es de dos colas, rechaza si el valor absoluto del estadístico te cae en la cola superior, pero con la mitad de alfa como área en la cola superior. Listo. Si no son conocidos, entonces tenemos el problema de Beren-Fischer, que lo resolvió Welch. Usamos este estadístico de prueba y los criterios de rechazo. Mire, ojo con aquí el F son los grados de libertad, esos que se calculan con aquella fórmula maluca ya. Bien, afortunadamente tenemos a R que nos calcula esas, ya les muestro cómo. Bueno, aquí en esta dice varianzas desconocidas pero iguales, o sea, en esta yo no considero el caso, voy a incluirlo, en esta no considero el caso de varianzas conocidas, ¿sí? Cuando las varianzas se conocen no lo considero acá. Voy a incluirlo. Mire, ahí está, cuando las varianzas son desconocidas pero iguales, entonces mire cómo se calcula el S sub P. Y aquí hay un ejemplo, lo que quiero mostrarles, aquí, lo que quiero mostrarles es el código R para esa prueba de hipótesis. Mire, se usa la misma función TTS. Recuerden que aquí estamos en dos poblaciones. Quiero probar hipótesis con respecto a la diferencia de promedios con las varianzas desconocidas, pero asumiendo las que son iguales. Y eso. ¿Sí? Tengo dos poblaciones. Me interesa una hipótesis con respecto a la diferencia de promedios, asumiendo que las varianzas son iguales. Listo. Mire, uso la misma función TTS, le entrego el vector de la muestra X, es decir, la muestra de la población 1, le entrego el vector donde tengo la muestra de la población 2, y muchachos, cuidado, obligatorio decirle aquí exhibe. Si vas a hacer esa prueba de varianzas iguales, es obligatorio que le digas esto porque esta función por defecto trae esto en falso. Ella por defecto lo trae en falso. ¿Sí? Es decir, que por defecto ella te asume que las varianzas son distintas. Entonces, si tú quieres hacer el procedimiento con varianzas iguales, obligatorio decirle var equal igual true. Mire, si la hipótesis es a dos colas, no te preocupes, no tienes que decirle nada aquí. Esto es lo que ella trae por defecto. Si la hipótesis es de cola superior, le dice aquí greater en la parte de alternative. Ojo, así, entre comillas,
cuando la alternativa sea de cola superior. O sea, cuando la alternativa sea μ1 menos μ2 mayor que el delta C. Y hay que decirle less cuando μ1 menos μ2 sea menor que el delta C. O sea, cuando la alternativa sea de cola inferior. Bueno, el nivel de confianza es, en caso de que quieras un intervalo de confianza a un nivel distinto de... y recuerde que si yo quiero usar el intervalo de confianza para la cuestión del rechazo de la hipótesis nula, lo puedo usar. Recuerda, si el valor hipotético te cae dentro del intervalo, entonces no rechazas. Si te cae fuera, rechazas. Pero recuerda, tienes que cambiarle el nivel de confianza dependiendo del alfa. Por ejemplo, si te dicen, no, haga la hipótesis con alfa igual a 0.01, entonces aquí tienes que darle un intervalo del 99%. ¿Listo? Bien. Mire, recuerde, P-valor, lo mismo. Si es menor que el nivel alfa, rechazo. Si no, no rechazo. Bien. Va, regresemos acá al texto. ¿Qué sigue acá en el texto? ¿Qué sigue en el texto? Bueno, algo creo que es... bueno, con respecto a las varianzas. Ya aquí creo que es... Vamos a ver. En alguna parte ha debido cambiar de sección. Aquí. Juzgamiento de hipótesis sobre varianza bajo normalidad. Mire. Una sola población. Y quiero probar la hipótesis de que la varianza es igual, de la varianza de esa población es un sigma cuadrado sub 0. Listo. ¿En qué se basa esta hipótesis? Bueno, aquí los juegos de hipótesis son los mismos, ¿no? La nula es que la varianza es igual a tanto y la alternativa puede ser menor que tanto, mayor que tanto o distinto de tanto. ¿Sí? La misma situación. Bueno, aquí hacen la deducción y llegamos para obtener, cuando se busca el estimador de razón de verosimilitudes, que es la prueba más potente, que te arroja la prueba más potente, se llega a este estadístico para la prueba. ¿Ver? Esto, muchachos, otra forma de escribirlo que me gusta más, porque yo me la sé así, es n-1 por el s cuadrado sobre sigma cuadrado sub 0. El s cuadrado es la varianza muestral, el sigma cuadrado sub 0 es el valor que está en la hipótesis nula. Y esto sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Listo. La decisión es lo mismo. Alternativa de cola superior. Rechace cuando el estadístico de prueba te cae en la cola superior, pero ahora de la chi cuadrado con alfa en la cola superior. Si te buscas el valor que te deja alfa en la cola superior y si el estadístico de prueba, que es ese, te cae por encima de ese valor, se rechaza. Si la alternativa es de cola inferior, te buscas un valor tal que nos deje alfa en la cola inferior de la distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Si el estadístico de prueba te cae en esa región, rechazas. Y en el caso de dos colas, recuerda que acá, sistema C, en el caso de dos colas, te buscas un valor que en el centro te deje 1 menos alfa, por lo tanto, en las dos colitas debe dejar alfa medio y alfa medio. Y si el estadístico de prueba te cae, bien sea en la cola de arriba o bien sea en la cola de abajo, rechazas. Eso es. Con esta prueba, muchachos, no me he encontrado. Bueno, yo dejé de buscar hace rato
en R, estuve buscando una función, de pronto una librería que tuviera esta hipótesis, esta prueba implementada en alguna función y no la encontré, pero tengo rato que no busco. Si alguien de pronto es inquieto por ahí con R y se la encuentra, me dice, porque me gustaría tener una función que me haga esta prueba, así como está la Z-test y la Z-zoom-test. Me gustaría encontrar una función para prueba de varianza de una sola población. La hay para las dos poblaciones, para comparar dos varianzas. Hay una función en el paquete básico, pero para una sola no hay. No hay una función. Entonces, yo lo que tengo aquí en esta presentación que les mandé es que ahí implementé el código. La verdad es que no es, claro, lo implementé así, no como una función, sino un código que te permite hacer esa prueba de la hipótesis. No es nada difícil, tú lo puedes hacer, pero bueno, si nos encontramos una función sería más chévere. ¿Dónde es que está? Eso está por acá lejos. Bueno, este señor ahí, aquí está. Esta es la prueba. Aquí está la prueba. Aquí está el resumen. Y aquí está el código, mire. Aquí está el código. Lo que hago es decirte cómo calcula los valores críticos. Es decir, el de arriba y el de abajo. Bueno, recuerde que si la hipótesis, si la alternativa es de dos colas, necesitas dos valores críticos. Hacia arriba, hacia abajo. Si es de una sola cola, necesitas el de arriba o el de abajo, dependiendo de cómo es la hipótesis alternativa. Bueno, mire que ahí se usa la función QGISQ. Hay que darle los grados de libertad. Recuerde que es n-1. Y bueno, eso te regresa el valor crítico. Y también tú podrías calcular el p-valor. Yo no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, pero te voy a indicar cómo. Mira, tú lo que haces para el p-valor, el p-valor sería algo como esto. Por ejemplo, suponte que yo tengo la hipótesis sigma cuadrado igual a un sigma cuadrado sub 0 contra la alternativa de dos colas, por ejemplo. Aquí hay que tener cuidado porque recuerde que la distribución chi cuadrado no es simétrica. Entonces, no sé si recuerda ahorita aquí cuando empezamos la clase, yo le dije p-valor en el caso de una prueba Z, calcula el área de la cola de arriba y multiplica esa área por 2. Aquí hay que tener cuidado porque la distribución chi cuadrado no es simétrica. Entonces aquí no vale eso. Pero no hay ninguna dificultad para calcularlo. Mire, si la hipótesis alternativa es de dos colas, o sea, es que es distinta de sigma 0, ¿qué tienes que hacer para calcular el p-valor? Bueno, primero te calculas el estadístico de prueba. Recuerda, el estadístico de prueba es x sub 0, x cuadrado sub 0, es n-1. Vamos a hacerlo con otro colorcito aquí. n-1 por el s cuadrado sobre sigma cuadrado sub 0. Tú te calculas ese estadístico de prueba. Listo. ¿Cómo calculamos el p-valor? Bueno, en este caso de dos colas, vamos a hacerlo primero con una sola cola porque la cuestión de para dos colas es molestosito. Mire, vamos a suponer que tengo aquí aquí, mayor que sigma cuadrado sub 0. Ese es fácil. Ese es fácil porque lo que tienes que poner es, coges el estadístico de prueba y lo pones aquí. O sea, este valor que acabas de calcular, aquí, el estadístico de prueba, lo pones ahí. ¿Listo? Y te calculas el área hacia arriba.
¿Cómo haces eso con R? Recuerde que eso se usa el P norm, P chis Q en este caso, como es la chi cuadrada. Entonces tú usas la función P, en este caso como es área hacia arriba, le dices P chis Q y le dices, le entregas ese valor X sub 0 cuadrado, el valor del estadístico de prueba, y le entrega los grados de libertad, no sé, n-1, recuerda, y le dices lower tail falso. Vamos a traernos esto para acá, porque aquí no cabe. Aquí. Le dices, coma, lower.tile igual falso. Listo. Eso te da el P valor. Y si la hipótesis es de cola superior, entonces tú puedes comparar esa probabilidad que te arroja esta función de esa forma, la puedes comparar contra el nivel alfa de la prueba que te esté pidiendo. Si la alternativa es de cola inferior, entonces similar. Similar. Colocas el estadístico de prueba y le calculas el área hacia abajo. Colocas el estadístico de prueba y calculas el área hacia abajo. O sea que ya aquí no sería esta área, sino sería esta área. ¿Listo? Y calculas esa. Recuerda que eso se hace con PXQ y ya no tienes que darle el lower tail falso, sino que le dices PXQ, le entregas el valor X sub 0 y le entregas los grados de libertad. Solo eso. Y eso te arroja un valor que es el P valor. Para las dos colas no sé. Cuando es a dos colas no sé. El problema de las dos colas es la asimetría. Es la asimetría de la distribución. No puedo hacer la gracia de... Porque en caso de las distribuciones simétricas, como la T y la Z, uno toma el valor absoluto del estadístico y lo pone acá en la cola superior y calcula el área hacia arriba. Y dice, no, que me quede la mitad de alfa hacia arriba. Pero en este caso, que no es simétrica, no sé. Posiblemente por eso es que no está implementada por ahí, ¿no? No sé. Bien, muchachos, se acabó el tiempo. Oiga, aquí vi una cosa que parece que este señor no trató ahí, y es cuando tenemos muestras pareadas. Oiga, aquí, cuando tenemos muestras pareadas, el experimento que hicimos, que de este grupo participaron, hay unas 5, 6 personas, 7 personas, poquitos no se animaron a participar en el experimento, y es cuando empezó la cuarentena obligatoria que decretó el gobierno por allá a mediados de marzo. Yo le pedí, tómese el peso. Lunes empieza la cuarentena, tómese el peso, PCC, al amanecer en la mañana, cuando recién levantado, sin haber desayunado, después de hacer chichi, después de hacer popó, y PCC. Y hace como 3 semanas, no recuerdo, le dije, bueno, ya esto está cansón ya, esa cuarentena cada vez la extienden más, ya se nos estaba acabando el semestre, y le dije, bueno, listo, hasta aquí, el PCC este lunes, que era donde iba a terminar la cuarentena supuestamente después de una primera ampliación de la cuarentena, y le dije, PCC, nuevamente, bajo las mismas condiciones, ojalá con el mismo peso, después de levantarse en las mismas condiciones, y deme peso inicial y peso final. Ese es un experimento que se conoce como experimento de pruebas de muestras pareadas. El mismo individuo, yo entrego el peso cuando va a empezar la cuarentena y entrego el peso
al finalizar la cuarentena. Lo que queremos probar es si efectivamente hubo un incremento de peso debido a la cuarentena, debido bueno, lo que me motivó fue que yo soy aficionado a los memes y jalo risa por ahí y publico en mis estados cosas que dan risa así de vaina. Y entonces yo veía que salían memes que no, que nosotros, el profesor y los estudiantes después de la cuarentena, y ese profesor gordote así, y los estudiantes redonditos también. Y, por ejemplo, un video donde hay un señor tratando de ponerse la ropa después de cuarentena y no le entra nada de eso. Y bueno, ¿y será que nos vamos a engordar, verdad? Por efecto de la cuarentena, ¿no? Y yo no, yo de alguna manera hago ejercicio aquí. Y me puse a hacer ejercicio aquí en mi casa. Y después ya cuando abrieron que uno puede salir en bicicleta, 5 de la mañana estoy saliendo. Entonces, la idea es mirar a ver cuál fue el efecto de esa cuarentena sobre el peso. Entonces, lo que se hace en ese caso, muchachos, es que se coge el peso final y se le resta el peso inicial a cada pareja de datos. O sea, fulanito me entregó el dato antes y el dato después. Listo. Dato antes, cuando iba a empezar la cuarentena, y el dato después al finalizar la cuarentena. Hacemos la diferencia, dato después menos dato antes, y tenemos esas diferencias, y a esas diferencias le hacemos una prueba T de una sola, como si fuera una prueba T de una sola población. ¿Ah? O sea, hacemos una prueba T sobre las diferencias. Es decir, y con eso lo que estamos probando es la hipótesis de que si la media antes menos la media después es igual a 0. ¿Ya? Y probamos esa hipótesis. Si no podemos rechazar esa hipótesis, significa que no hubo efecto de la cuarentena sobre el peso. ¿Y qué es lo que esperábamos? Bueno, ¿qué es lo que esperamos? ¿Viste? Ahí, y enseguida aprovecho para decirles algo sobre la hipótesis alternativa. Oye, ¿cómo decido cuál es la hipótesis alternativa? ¿Cómo decido si en un problema en particular, cómo decido si la alternativa es mayor que o menor que o distinto de? Es decir, ¿cómo decido si mi hipótesis alternativa es la media antes es igual a la media distinta de la media después, o la media antes es mayor que la media después, o la media antes es menor que la media después? ¿Cómo decido? ¿Cómo decido eso? Listo, mire, este es un ejemplo chévere para eso, para ilustrar eso. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos con respecto al peso promedio de antes, después? ¿Qué es lo que esperamos? De acuerdo con los memes, es que nos vamos a engordar. Es decir, que la media después de la cuarentena debe ser mayor que la media antes, ¿cierto? Nos vamos a engordar. Entonces, de esa manera es que yo decido cuál es la hipótesis alternativa. Yo digo, bueno, vamos a ver si efectivamente nos vamos a engordar. De tal manera que si rechazo la hipótesis nula es porque nos engordamos. Entonces, uno plantea la hipótesis. En realidad, este juego de hipótesis debería plantearse así. Debería plantearse así. Así. La hipótesis nula es que la media antes de cuarentena, esta es la hipótesis nula, media antes de cuarentena menos media después de cuarentena es igual a 0, o sea, no hay razones para indicar que hubo un incremento en el peso, contra la alternativa de que la media antes de la cuarentena es menor, ¿cierto? O sea, nos vamos a engordar. Yo pesaba menos, y ahora después de cuarentena me engordé, pues voy a pesar más. Media después. Es decir, en otras palabras, así no. Así. Menos es menor que 0, ¿no? Pasa para acá. Esto es equivalente a decir media antes es menor que media después. Sí.
sea, antes de la cuarentena pesaba menos, me engordé, ahora peso más. Media después más grande que la media antes. Listo. Mire que la hipótesis se plantea entonces así. Ahora, ¿cuál es la razón para plantearla? Y, ay, ¿por qué no la planteas de dos colas? No, porque es que lo que yo espero es que esto, es esto. Eso es lo que yo intento mirar. O sea, no hay nada que te indique que vas, o sea, todo lo que se espera es que ocurra esto. ¿Sí? Lo que se espera es que ocurra eso. ¿Sí? Que después de la cuarentena vamos a pesar más. ¿Ya? Yo no espero lo contrario. Yo espero es esto, de acuerdo con los memes y esas cosas que se estaban diciendo, y en realidad no es solo por los memes, es porque uno encerrado y sin hacer actividad física, sin caminar, sin ni siquiera salir al supermercado, eso es lo que uno espera, ¿no? Listo. Entonces, mire que con esta prueba para muestras pareadas, lo que se hace es entonces que se toman las diferencias y se le hace una prueba T a las diferencias, una prueba T a las diferencias. Es decir, se calcula el promedio de diferencias, se calcula la desviación estándar de la diferencia y se obtiene el estadístico de prueba y se decide de acuerdo con el criterio que ya tenemos para la prueba T. ¿Cómo lo hago en R? Mire, obligatorio decirle así, ¿ve? Con la misma T-test, con la misma T-test, le dice spired igual true. Es decir, le dice muestras pareadas. Ojo, R, muestras pareadas. Ojo, función T-test. Muestras pareadas. Bueno, esto no es obligatorio. Esto es en caso de que, pues, si quieres usar el nivel de confianza, el intervalo de confianza para probar la hipótesis, entonces darle un nivel de confianza que sea 1 menos el nivel alfa, el nivel de error tipo 1. Bien, muchachos. Oiga, muchachos, entonces hasta aquí serían las clases como tal. Nos vemos el jueves a hacer el parcial y yo creo que todavía no he activado el taller, o sí, yo creo que para ustedes no les he activado el taller. Esta tarde les activo el taller para que vayan trabajando. Todo prueba de hipótesis. Todo prueba de hipótesis. En el parcial voy a hacer énfasis en la teoría, no en la teoría bajo normalidad, porque en la teoría bajo normalidad es lo que voy a evaluar en el taller. O sea, todos los ejercicios del taller van a ser de estos temas de pruebas de hipótesis bajo normalidad, tanto de media como de varianza, ¿oyeron? Tanto de media como de varianza. Todos estos casos que están acá los vamos a evaluar ahí en el taller. Y en la evaluación voy a hacer énfasis en la teoría general con cualquier distribución. Por ejemplo, que usted tenga claro la razón simple de verosimilitudes, la razón generalizada de verosimilitudes. Le voy a pedir que me halle regiones de rechazo. Se toma una muestra de esta población con esta distribución. Use el teorema de Neyman-Fisher, ¿sí? Para hallar la prueba más potente. Le voy a preguntar sobre potencia de la prueba, le voy a preguntar sobre probabilidades de error tipo 1 y error tipo 2, potencia de prueba, región de rechazo de acuerdo con la prueba más potente. Eso es lo que voy a preguntar. En general con distribuciones, con cualquier distribución. ¿Sí? Eso es. No sé si hay otra pregunta. El lunes es festivo, igual el lunes se perdió, ¿no? El lunes es festivo. Sin embargo, si de pronto tiene alguna duda, alguna cosa con respecto a algunos ejercicios, puede